La teoría de los números transfinitos de Cantor es una revolución matemática, así como lo fue en su momento la teoría de los números inconmensurables, conocida desde los griegos. Ahora, a partir de este punto tenemos que hacer una distinción entre dos facetas de la teoría de conjuntos. Una de ellas se refiere a la teoría matemática del infinito que desarrolla George Cantor. Teoría matemática del infinito, la cual consiste de investigaciones autónomas. La otra faceta tiene que ver con un enfoque histórico de la noción de conjunto. Idea fundamental en la disciplina. Entonces, teniendo claro estas dos facetas de la teoría de conjuntos, es que nosotras nos enfocaremos en esta, que es la que desarrolla nuestro personaje George Cantor. Vayamos ahora a las motivaciones. ¿Por qué estudió el infinito? ¿Qué lo llevó a investigar sobre él? No estaban del todo claras las nociones de función y de número real. Lo que es una función se entendía como expresiones analíticas, posiblemente infinitas, donde involucra operaciones del tipo de este tipo. Era la noción que se tenía de función en el siglo XIX. Pero sucede que Fourier, quien investigaba sobre la conducción de calor, propone ampliar la gama de funciones y dice, una función arbitraria puede ser representada por medio de una serie trigonométrica de la forma un medio de A0 más la sumatoria desde igual a 1 hasta infinito de las AN seno de NX más BN coseno de NX. ¿Sí? Esta sumatoria de todo esto. Primero X está en el intervalo menos pi, coma pi. ¿Y quiénes son esas AN y esas BN? Las AN están definidas como la integral desde menos pi a pi de la función, de nuestra función f de x, por el coseno de nx. Y en el caso de las BN va a ser muy parecido, la integral desde menos pi a pi de nuestra función f de x, pero aquí va a ser por el seno de nx. Entonces, lo que decía Fourier es que una función arbitraria puede ser representada por medio de la serie que acabo de escribir. Ahora, el resultado no fue acogido por la mayoría de los matemáticos de la época. Decían u objetaban una cuestión. Fourier no se había preocupado por la convergencia de dicha serie. Entonces, esto fue tema de investigación de Dirichlet, quien llegó al siguiente resultado. Dijo, la serie de una función f de x converge en un intervalo dado si pasa lo siguiente. F tiene que estar definida en dicho intervalo. Después, f está acotada. Tercero, el número de máximos y mínimos de f es finito. Que f sea continua, salvo en un número finito de puntos. Esto es a lo que había llegado Dirichlet. Después de Dirichlet vino Riemann,
y debilitó las hipótesis. Riemann mostró que era necesario lo siguiente. Lo mismo, el número de máximos y mínimos es finito. Y dice Riemann que basta con que la función sea integrable. Entonces, Riemann debilita los requerimientos para la convergencia de esta serie a estas dos cuestiones, que f sea integrable y, al igual que Dirichlet, que el número de máximos y mínimos sea finito. Lo que estaba faltando justamente, y es a donde va a entrar nuestro personaje George Cantor, es la unicidad de la representación de esta serie. Nadie había conseguido lograr dicha demostración de la unicidad. Cantor lo logra y de paso reflexiona sobre cuestiones del infinito. Entonces, en 1870 demuestra este resultado de la unicidad y se apoya en el siguiente teorema. Si A1, A2 y así, B1, B2 y así continuamos. Son dos series infinitas, tales que pasa lo siguiente, que el límite cuando n tiende a infinito de las an seno de x, o sea, de los términos an por el seno de x, seno de nx, más las bn coseno de nx. Esto es, si el límite cuando n tiende a infinito de esto es igual a 0, entonces, bueno, va a suceder que el límite de cada una de estas series, cuando n tiende a infinito, va a ser igual a 0. Pero a ver, ¿cómo queda ya bien formulado dicho enunciado de la unicidad? Te lo voy a decir a continuación. Si una función de variable real f de x es dada por medio de una serie trigonométrica convergente para todo valor de x, entonces no hay otra serie de la misma forma que converja igualmente para todo valor de x y represente a la función f de x. Ojo, el teorema ya había sido enunciado por Hein. Hein justo era colega de Cantor y él lo había animado a estudiar, a entrarle a esa investigación. Aparte de usar el resultado que te acabo de mencionar y acabo de escribir, Cantor usa excepcionalmente el manejo de series infinitas, sucesiones y subsucesiones adecuadas. Su demostración se fundamenta más en el uso de propiedades de sucesiones infinitas más que de las series trigonométricas en sí. Entonces, lo que sigue a continuación es que extiende este resultado Cantor y es ahí donde empieza a ser el germen del pensamiento y reflexión sobre el infinito. Porque fíjate cómo extiende el resultado. Cantor supone la existencia de una serie creciente infinita de valores. Digamos algo de este estilo. Acá, una serie infinita de valores. Este es negativo, menos 1, 0, 1. Y así. Donde para cada xn la convergencia va a fallar. Y ojo, en este momento al infinito al que nos referimos es infinito numerable. No se pensaba en distintos tamaños de infinito todavía. Cantor resalta que los valores de esta serie infinita solo ocurren en un cierto número de puntos finitos. Recuerda, en estos puntos son para los cuales la serie no converge. Y llama puntos excepcionales a estos puntos. Más tarde demuestra que los conjuntos excepcionales pueden llegar a no ser finitos, es decir, pueden ser infinitos. En ese sentido extiende su resultado. A lo cual un autor llamado Dauben, que es historiador de las matemáticas, afirma lo siguiente sobre Cantor y su pensamiento. Esto lo señala en 1971. Dice, es una tentación sugerir que este artículo marca una transición en el pensamiento de Cantor. O sea, en el artículo donde publicó el resultado del que acabo de hablar. En cierto sentido lo es. En el Notice de 1871
comenzó un importante trabajo en conjuntos excepcionales. Aunque hizo una extensión, lo hizo sin el recurso de elementos matemáticos de su propia creación. En esta revista, Cantor ya publica finalmente su trabajo. Lo divide en 3 partes. En la primera es un estudio sobre los irracionales. La segunda parte de su trabajo estuvo encaminada a describir la estructura de los conjuntos excepcionales, de los que hablamos hace un momento. Y la tercera parte del trabajo estaba dedicada al teorema propiamente dicho, al teorema del que hablamos hace un momento, sobre la unicidad. Entonces, ahora sí vamos a analizar cómo construye Cantor el conjunto de los reales. Es que fíjate, Cantor quiere evitar el círculo de definir un número real como una sucesión convergente sin saber de antemano a qué conjunto pertenecen dichos límites de la sucesión. ¿Cómo lo hace? Lo hace por medio de la construcción de una serie de sistemas. Al primero denomina sistema A y tiene elementos de una sucesión. Y considera dicho sistema como el sistema de los números racionales. Y lo que va a hacer a continuación es considerar a los elementos de A que satisfacen la propiedad de Cauchy. Y si no recuerdas cuál es la propiedad de Cauchy o no la conoces, te la digo a continuación. Entonces, se dice que una sucesión AN satisface el criterio de Cauchy, o también se le dice que es una sucesión de Cauchy, si para todo epsilon mayor que 0 que tomemos, va a existir un momento o una n en los naturales, también se dice, tal que los términos de la sucesión se pegan demasiado. ¿Y eso cómo se escribe? Pues se escribe así, que los términos AN menos AM, digamos, son menores que epsilon. Y aquí es para toda n y m en los naturales. Entonces ya tenemos nuestro sistema A, que viene a ser el conjunto del sistema de los racionales. A estas sucesiones que consideró las llama sucesiones fundamentales. A cada una de las series les asocia un símbolo B. Y con dichos símbolos construirá un nuevo sistema que llegará a ser el sistema de los números reales. Esto, claro, cuando dé a B una estructura de cuerpo ordenado y ponga en correspondencia unívoca a los elementos de B con los elementos de una recta. Para lo primero dice, bueno, dos sucesiones fundamentales describen el mismo número si pasa lo siguiente, que la diferencia entre ellas converja a 0. Bueno, esto es cuando n crece demasiado. Luego, simplemente observemos A es el número asociado a n. ¿Sí? Y análogamente, pues B es el número asociado a Bn. Y finalmente, en esta misma cuestión que es dar una estructura de cuerpo ordenado, dice Cantor, para cualquier racional epsilon mayor que 0 suficientemente pequeño y para cualquier n natural suficientemente grande va a pasar lo siguiente. Y con esto ya vamos a haber dado la estructura de cuerpo ordenado. Se tiene que A es igual a B si AN menos BN es menor que epsilon. ¿Sí? Epsilon es un racional suficientemente pequeño y esta es una n mayor que cierta n en los naturales, suficientemente grande. Luego, A es menor que B, si que la serie AN menos BN es menor
es menor que menos epsilon. Y se va a dar al revés, esta desigualdad, si esta diferencia es menor que epsilon positivo. Con eso se concluyó la primera parte, la de dar la estructura de cuerpo ordenado. Ahora, lo de ponerla en correspondencia con la línea recta es a lo que vamos. Cantor sabía que si un número guardaba una relación racional con la unidad, era expresable por medio de un elemento del sistema A. Lo que Cantor hace es considerar sucesiones fundamentales A sub n que se aproximen demasiado a dicho punto. Y dado que cada elemento de A tiene un único correspondiente en B, la unicidad de la representación en los puntos de una recta quedaba garantizada. Pero a la inversa no pudo demostrarlo. ¿Y qué crees que hizo? Bueno, invocó un axioma que dice lo siguiente. A toda magnitud numérica del sistema B corresponde un punto en la línea recta, cuya coordenada es igual a esa magnitud numérica. Y así se libró del problema. Con respecto a las series fundamentales, a las sucesiones fundamentales vamos a tener lo siguiente, que son cerradas bajo operaciones aritméticas. Y para las sucesiones constantes, sucesiones de esta forma, como toda sucesión constante de esta forma es una sucesión fundamental, todo elemento de A debe ser elemento de B. Así sumerge el sistema de los racionales en otro sistema que será el sistema de los números reales. Entonces tenemos ahora un nuevo sistema. Vamos a dibujarlo aquí, un conjunto, sistema B que serán los reales. Y se puede repetir el procedimiento, considerar sucesiones fundamentales. En este caso serán sucesiones Bn. Y sumergirlos en un nuevo sistema C. Dibujemos por acá el sistema C. Y continuando el procedimiento, se obtienen dominios de orden cada vez mayor. Y la pregunta es, ¿qué pasa después de lambda construcciones? Se dice que alcanza el dominio L después de lambda construcciones. ¿Sí? Así nos podemos continuar con este procedimiento, el cual también es cerrado bajo operaciones aritméticas y también se le puede dar una estructura de cuerpo ordenado. Se puede definir un orden como en B, pero veamos lo que pasa a continuación. Tenemos que a cada elemento de A le corresponde uno en B, pero no a todo elemento de B le corresponde uno en A. Sin embargo, a cada elemento de B le corresponde un elemento en C. Y sí pasa que a cada elemento en C le corresponde uno en B. Y así a partir de C hasta tener todo el dominio L. En este sentido se dice que los sistemas a partir de B son iguales salvo isomorfismos. Con esto Cantor consigue algo que se llama que el sistema, este sistema que acaba de construir, es completo. Ahora, esto que acabamos de hacer lo vamos a volver a repetir, pero trasladado al lenguaje de puntos. Digamos, un segundo enfoque que va a dar lugar a la noción de conjunto derivado. Entonces, necesitamos definir algunas cosas para lo siguiente, que va a ser punto límite de un conjunto P. P minúscula es un punto límite. Si pasa, ¿qué cosa? O sea, este es un punto límite del conjunto P si en una vecindad que nos tomemos alrededor del punto, es decir, algo de este estilo, para cualquier vecindad que tomemos alrededor del punto P, tenemos que hay una infinidad de puntos dentro de dicha vecindad. Infinitos puntos del conjunto P. ¿Va? Entonces esto es ser punto límite. Otra cuestión que debemos tener en cuenta es que punto P puede ser punto límite o no puede serlo. Y entendamos vecindad como todo intervalo que contiene al punto.
Y entonces la conclusión a la que llega Cantor es que todo conjunto acotado que tenga una cantidad infinita de puntos tiene por lo menos un punto límite. Dado P conjunto, tenemos P en P. P puede ser punto límite o no serlo. Y la clave aquí está en que puede formar el conjunto de puntos límites. Bueno, dado P conjunto P en P, P puede ser punto límite o no serlo. Lo voy a escribir. Y esto es importante porque con ello podemos formar el conjunto de los puntos límites, que va a ser igual a lo que Cantor denominó conjunto derivado. Y a continuación, como P' es un conjunto de puntos límite también, se puede formar también su conjunto derivado, es decir, el conjunto de puntos límites de P'. Es decir, derivado del derivado. También podemos tener el derivado del derivado del derivado y así sucesivamente. Esto es análogo a la construcción que hicimos hace un momento con los sistemas, pero este es un enfoque de este conjunto de puntos. Ok, ¿esto qué nos va a permitir? Nos va a permitir clasificar a los conjuntos en dos tipos. Entonces vamos a poder clasificar lo que Cantor denomina conjuntos de la primera especie. ¿Y estos cuáles van a ser? Estos van a ser aquellos para los cuales va a existir algún número natural, tal que el derivado enésimo de nuestro conjunto P sea igual al conjunto vacío. O sea, hay un momento donde el derivado nos da vacío. Y los segundos tipos de conjuntos son los de la segunda especie. Y esos son básicamente los que se puede continuar el proceso de derivación indefinidamente. Es decir, podemos construir la siguiente sucesión. Llamémosle 1. Además, tenemos que cada término de la sucesión está contenido en el precedente, quitando probablemente algunos puntos. Si P es de la segunda especie, tendremos que el conjunto de los racionales estará formado por los puntos que eventualmente desaparecen al avanzar en esta sucesión. Y el conjunto de los reales estará formado por el conjunto de puntos que permanecen en esta sucesión. Es decir, ¿quién será R? La intersección de todos los conjuntos derivados, que resultará ser lo que denotamos como P infinito. Conjunto derivado de orden infinito. Es la intersección de todos esta sucesión de derivados, que va a coincidir con el conjunto de los reales, ¿sí? Q o los racionales son los puntos que se quedan al avanzar en la sucesión. Y R los que permanecen, es decir, la intersección de todos ellos. Y de aquí se puede continuar el proceso de la siguiente manera. El conjunto derivado de P infinito, pues es P infinito más 1. Su derivado será P infinito más 2. Si continuamos el procedimiento, llegaremos a obtener el conjunto derivado P infinito más n. Así obtendremos P 2 infinito, o el conjunto derivado de orden 2 infinito. Y podemos continuar. Digamos que continuamos de este lado. P infinito, infinito. Y de hecho podemos continuar así, indefinidamente. Obteniendo algo de este estilo. Ahora, la concepción de estos conjuntos derivados
fue el paso crucial en la teoría cantoriana y en la creación de los números transfinitos. Ok, esta parte fue quizá muy técnica, pero era realmente fundamental explicar esta motivación de Cantor, porque como ves, aquí está el germen de su teoría. Vámonos ahora un poquito más tranquis para lo que sigue, que ya estoy sudando mucho. 2000 años más tarde. Veamos ahora cómo Cantor piensa el infinito. Primero notemos que este concepto ha sido de gran interés para matemáticos y filósofos, esto dado sus características aparentemente contradictorias. Basta recordar las paradojas de Zenón. Además, podemos notar la distinción aristotélica entre infinito potencial e infinito actual, donde el infinito actual lo puedes pensar como un infinito ya dado por completo, mientras que el infinito potencial nunca se alcanza. Aristóteles no podía negar la existencia del infinito, ya que tenía la prueba de que dado un natural n siempre existía o podemos añadir una unidad, es decir, n más 1, optó por el infinito potencial únicamente y se olvidó del infinito actual. Cantor trae de nuevo al infinito actual en juego en la matemática. Cantor va a pensar el infinito al estilo de Galileo. Recordarás que Galileo había puesto en correspondencia unívoca a los números naturales o a los números enteros positivos con sus respectivos cuadrados. Pero Galileo había dicho que esto era una anomalía. Cantor retoma esta idea de correspondencia biunívoca o correspondencia 1 a 1. Es decir, un conjunto es infinito si puedes poner en correspondencia 1 a 1 al conjunto con una parte propia de sí mismo, donde sabemos que A es subconjunto propio de B si está contenido en B y no tiene al menos un elemento de B. Entonces la definición de Cantor de conjunto infinito es un conjunto tal que puedes poner en correspondencia 1 a 1 a los elementos de ese conjunto con los elementos de un subconjunto propio de dicho conjunto infinito. Esta noción ya había sido desarrollada tiempo atrás por Bolzano, pero él no caracterizó formalmente hacia conjuntos infinitos. Sin embargo, Cantor sí lo hizo. En 1874 da la primer prueba de que los racionales son enumerables o numerables. Es decir, que pueden ser puestos en correspondencia biunívoca con los naturales. Pero esta no fue la prueba más famosa que tal vez ya conoces. La prueba más famosa vino un año después, en 1875. ¿Cómo lo hizo? Primero puso los enteros positivos en un primer renglón. Luego fracciones de este estilo. 1 medio, 2 medios, 3 medios, 4 medios y así sucesivamente. Luego aquí 1 tercio, 2 tercios, 3 tercios y así sucesivamente, tanto en renglones como en columnas. Y luego, básicamente lo que hace es seguir las flechas, estas flechas. Aquí para acá, lo de 2 a 1 medio, luego para acá, y luego de 1 tercio va para acá, luego para acá, luego para acá, luego para acá, luego para acá, y así todo el rato, sucesivamente. Esto enlista a todos los racionales, y lo único que hay que hacer es quitar repeticiones, como por ejemplo, esto representa el mismo número, estarás de acuerdo, 1 medio, 2 medios, 3 tercios, todos son el mismo número que es 1. Por ejemplo, también habría que quitar 4 medios, que es igual a 8 cuartos, que es igual a 16 octavos, etc. Entonces, quitando las repeticiones, siguiendo este orden, tenemos la correspondencia biunívoca entre racionales y naturales.
También en 1874 había demostrado que el conjunto de los reales no es numerable, pero esa no es su prueba más famosa, donde usa el método diagonal. Esa vendrá posteriormente. También demostró lo siguiente, y que es fundamental. Demuestra que los números algebraicos son numerables, o sea, también tienen el tamaño de los naturales. Te estarás preguntando cuáles son los números algebraicos. Esto significa que son aquellos números que son soluciones de una ecuación o polinomio algebraico de la siguiente forma. Este polinomio AN está en Q y AN distinto de 0. Y las soluciones son reales o complejas. Son soluciones reales o complejas de esta ecuación. Entonces, Cantor demuestra que el conjunto de estas soluciones es numerable e indirectamente demuestra que hay infinitos números trascendentes. Esto quiere decir, números trascendentes son aquellos números complejos que no son soluciones a esta ecuación. Ese resultado que acabo de escribir se considera el germen de la teoría de conjuntos transfinitos de Cantor. Y a continuación te va un chisme, que es de que esta prueba objetaba Dedekind que era suya, que Cantor se la había robado, lo cual causó un cierto distanciamiento. Bueno, este chisme lo dice Ferreiros, otro historiador de las matemáticas. Entonces, Cantor, al descubrir que hay dos tipos de infinito, el de los reales y el de los racionales, se motiva a investigar más allá. Si habrá conjuntos de cardinalidad mayor, ¿cómo serán los subconjuntos de los reales? ¿Todos numerables? ¿O acaso existirá alguno también con cardinalidad mayor que el conjunto de los reales? La respuesta a eso es lo que se conoce como la hipótesis del continuo, que abordaremos en unos minutos. Pero primero te voy a decir de otro resultado asombroso al que llegó Cantor. Esto fue en 1878. Y Cantor demuestra que un cuadrado tiene el mismo número de puntos que uno de sus lados, de lo cual se le conoce una célebre frase que escribió en carta a Dedekind, que dice: lo veo y no lo creo. En ese artículo de esa demostración establece dos conjuntos tienen el mismo tamaño o mismo cardinal si pueden ponerse en correspondencia biunívoca, y el caso que si el conjunto M y N son conjuntos infinitos, bueno, el primero era para finitos, ¿no? Y si M y N son dos conjuntos infinitos, tal que M es equipotente a una parte de N, pero no es equipotente con la totalidad de N, entonces el cardinal de M es menor que el cardinal de N. Aquí está implícita la tricotomía entre cardinales. Cardinal de M es igual al cardinal de N, o cardinal de M es mayor que el cardinal de N, o al revés, cardinal de N es mayor que el cardinal de M. Resultado que hoy sabemos que depende del axioma de elección. Y bueno, Cantor dice que la función de número cardinal es básicamente responder a la pregunta de cuántos elementos tiene un conjunto. Y ahora sí, en 1891 viene la nueva prueba de que los reales no son numerables, en donde utiliza el método diagonal, que más tarde será utilizado por Gödel para sus teoremas de incompletitud. Y también es utilizado en la demostración de este resultado, que el cardinal de A es menor que el cardinal de la potencia de A. Menor estricto. Siendo este resultado importantísimo porque básicamente nos dice que siempre se puede encontrar un conjunto de tamaño mayor para cualquier conjunto dado, es decir, su potencia o el número de subconjuntos de A. Recuerda que la potencia de un conjunto es el número de subconjuntos que puedes formar con los elementos de
este conjunto. Entonces vamos a demostrar a continuación esto de aquí. R no es numerable, es decir que no podemos ponerlo en correspondencia bionívoca con los naturales. Por tanto, tendrá un tamaño mayor. Para ello necesitaremos, primero, que el intervalo 0, 1 tiene la misma cantidad de puntos que toda la recta real. Esta demostración, bueno, no la voy a hacer, pero te voy a indicar cómo se hace. Es con dar una biyección entre este conjunto y este, que se hace con una función que es la función tangente. Es una función que va del intervalo 0, 1 abierto a los reales, definida así. F de x igual a esta función. Con esta función damos una biyección entre el intervalo 0, 1 y los reales. Vamos a usar eso en la demostración y otro resultado, que es que 1 es igual a 0.999 y así periódicamente. Entonces vamos ya a la demostración. R no numerable o enumerable, también dicen en algunos países de habla hispana. Supongamos que R es numerable. Eso significa que podríamos formar una lista con todos los elementos de R. Hagámoslo. Entonces digamos que el primer elemento es, bueno, todos esos números serían de esta forma, 0, expansión decimal, puesto que nos estamos apoyando en que sabemos que R es igual en cardinalidad al intervalo 0, 1. Entonces, tomamos puras expansiones que pertenecen al intervalo 0, 1. Digamos que el primer elemento de esa lista es 0, A11, A12, A13, A1 y así sucesivamente. Luego el segundo elemento de la lista es 0, A21, A22, A23, A24 y así sucesivamente. El siguiente elemento de la lista, ¿quién será? 0, A31 y así nos vamos. Los subíndices A y J están en el conjunto 0, 1, 2, 3 y así hasta el 9. ¿No? Es decir que estas cifras decimales pueden ser ceros, unos, 2, 3, así cualquier número hasta el 9. Ahora sí, construyamos un número B muy especial. Consideremos B igual a 0, B1, B2, B3 y así sucesivamente, donde cada BI también está en este conjunto del 0 al 9. Y además, cada BI será distinta a las A y I. Esto significa que cada cifra de B diferirá de las cifras que estén en la diagonal, ¿sí? Esto es lo que significa. Para toda I. Por lo tanto, B está en el 0, 1 y B no está en el 0, 1, puesto que B difiere en al menos una cifra. Esto es una contradicción que viene de haber supuesto que R era numerable y por tanto R es no numerable. A continuación regresaremos un poco en el tiempo para hablar de la teoría que desarrolló Cantor respecto a los ordinales. Esto lo hizo en los años de 1879 hasta 1884, que también fue publicada en esta revista. Además de la teoría de cardinales transfinitos. Pero a continuación me concentraré en la teoría de ordinales. Cantor también hizo la distinción entre infinito actual y potencial, solo que le llamó de maneras distintas. Para él era infinito propio e impropio, o también genuino y no genuino. Este pues sería el infinito actual y es el infinito potencial. Entonces recordarás que hace un momento hablamos de
los conjuntos derivados, conjuntos de la primera y segunda especie, donde los conjuntos de la primera especie eran aquellos para los cuales pasaba esto, que existía una n tal que el conjunto derivado de orden enésimo era igual al conjunto vacío. Y los de la segunda especie eran aquellos para los cuales no existía dicha n y el proceso de derivación continuaba indefinidamente. E incluso mostré la siguiente lista: p infinito más 1, y así te sigues hasta p infinito más n, y así te sigues hasta p2 infinito, y así continuamos. Voy a escribirlo por acá, p infinito al cuadrado, y así continuamos, llegando a p infinito, y así continuamos el proceso de derivación, conjuntos de la primera especie y conjuntos de la segunda especie. Cantor pensaba que este símbolo infinito tenía solo un carácter formal, pero en Carta Dedekind, en 1883, manifiesta que son números legítimos. Cambia el símbolo infinito por la letra griega omega para representar el límite de esta sucesión. Llamémosla 1. ¿En qué sentido representa omega el límite de esta sucesión? Cantor observa que la sucesión se obtiene añadiendo una unidad al elemento inmediatamente anterior y llama a esto primer principio de generación. E imagina un número omega mayor que todos y que exprese a esta sucesión dada en su orden natural, permitiendo ahora añadir una unidad a omega. Esta sucesión tampoco tiene límite, pero como en el caso de 1, imagina un número mayor que todos, que sería 2 omega. El procedimiento lógico a partir del cual obtiene 2 omega lo denomina segundo principio de generación. Aplicando reiteradamente el primero y segundo principio de generación, continuamos con la sucesión. Aquí sigue 2 omega más 1. Así nos vamos hasta obtener 3 omega. Continuamos obteniendo omega a la omega. Y así continuamos obteniendo omega al omega al omega. Y así continuamos. Te fijas que es muy parecido o es análogo a la construcción con conjuntos derivados. Ahora, se puede pensar de igual manera en un número mayor que todos en esta sucesión. Esto lo hace Cantor y ese procedimiento lógico lo denomina principio de limitación. Señala que esta sucesión 2 no tiene la misma potencia que la sucesión 1 que escribí hace un momento. O sea, Cantor habla en términos de potencias para las cardinalidades o tamaños. Dice que esta sucesión tiene una potencia necesariamente mayor que 1. Básicamente el principio de limitación define potencias cada vez mayores. La idea de número ordinal permite generalizar la idea de serie implícita en los números naturales, mientras que la idea de cardinal, como ya dije, pretende responder a la pregunta de cuántos elementos tiene un conjunto. Hablemos ahora de los ataques mentales de Cantor. En 1884 sufre su primer gran ataque mental. Si bien todo este tema es complejo y tiene diversas aristas, se señala que Mittag Leffer, el editor de la revista donde publicaba, rechazó uno de sus artículos, lo cual provocó un serio golpe depresivo en Cantor, a la vez que sus rivales, como lo era Kronecker, lo atacaban diciendo que su teoría de conjuntos no servía en absoluto. Kronecker pues era de la escuela finitista. Esto ocasionó graves problemas mentales en Cantor, lo cual lo llevó a decidir no publicar más en revistas de matemáticas, publicando únicamente en revistas de filosofía. Bueno, estábamos en 1884, recuerda que nos fuimos un poquito más para atrás en el tiempo y luego 1891. Regresa con una nueva prueba de
que los reales no son numerables, que es la que acabo de hacer hace un momento. Es decir, regresa al campo de las matemáticas con esta prueba después de pasar un gran momento de depresión y problemas mentales. Otro punto sensible fue sobre la hipótesis del continuo, la cual nunca pudo demostrar, de hecho fue demostrada ya años más tarde, después de su muerte. Y es que quizá uno de los problemas más interesantes en el campo de las matemáticas y la filosofía es la de la caracterización completa del continuo de la recta real. Los griegos tuvieron grandes dificultades para unir la noción de número y magnitud. Para ellos los números eran solamente los naturales, es decir, discreto. Y por magnitud se entendían cuestiones como áreas, volúmenes, longitudes. De ahí el serio problema para números de esta forma, raíz de 2. Esto orilló a privilegiar a la geometría sobre el álgebra. La teoría de conjuntos permite conciliar estas dos nociones y caracteriza Cantor al conjunto de los reales como a continuación te voy a decir. Si un conjunto ordenado, digamos X, es perfecto y contiene un subconjunto denso enumerable, decimos que X tiene el tipo de orden teta. Aquí hay que hacer aclaración sobre qué significa ser perfecto y denso. Te lo digo rápidamente, perfecto es que todos sus puntos son puntos límite. Ya definimos hace un momento que era punto límite. Y denso significa que para cualesquiera dos reales que tomes, siempre puedes encontrar uno en medio de ellos. ¿Va? Entonces si pasa esto, se dice que tiene un tipo de orden teta, con lo cual caracteriza al conjunto de los reales. Pero no puede responder a la pregunta de cuál es el cardinal de la potencia de los reales. Me explico. Demostró que era 2 al Aleph 0, pero nunca pudo saber a qué Aleph correspondía. Conjeturó que era Aleph 1, pero nunca pudo demostrarlo. Te voy a decir cómo lo enunció él. Todo subconjunto infinito de R es enumerable o tiene la potencia del continuo. Esa fue la formulación original, que en su versión más fuerte y digamos más actualizada sería esta afirmación. 2 al Aleph 0 igual a Aleph 1, ya en notación Aleph. Aquí sale a colación el resultado que había enunciado hace un momento, que el cardinal de A es menor que el cardinal de la potencia de A, ya que esto nos permite encontrar cardinalidades cada vez mayores. Entonces nos permite plantear la hipótesis del continuo en su forma generalizada, es decir, la hipótesis generalizada del continuo, que va así. 2 al Aleph sub n es igual a Aleph sub n más 1. Ahora, fue Felix Hausdorff quien después de la muerte de Cantor se aventuró al estudio de este tipo de conjuntos con cardinalidades mayores que la de los reales. Y es que Cantor creyó haberla demostrado muchas veces, pero al no lograrlo, también tuvo que ver en sus ataques mentales y ataques depresivos. Ante su fracaso, no volvió a investigar sobre la hipótesis del continuo. Luego, en 1938, Gödel demuestra que la hipótesis del continuo es consistente con los axiomas ZF o de Zermelo-Fraenkel. Es consistente con ZF. Y curioso, porque en 1963 Cohen demuestra la independencia. Resulta entonces que para una gran cantidad de Alephs se cumple que 2 al Aleph 0 es igual a Aleph 1 y es consistente con ZF. Y por tanto no implica ningún nuevo teorema de la teoría de números. De hecho, la hipótesis del continuo fue el primer problema de la lista propuesta por Hilbert en el Congreso de París en 1900, su famosa lista de los problemas a resolver en el siglo XX. En 1963, Cohen demuestra o resuelve negativamente la hipótesis del continuo y de paso inventa una técnica de demostración llamada forcing.
Es decir, prueba que la hipótesis del continuo no es consecuencia de los demás axiomas de la teoría de conjuntos. Construye un modelo donde los axiomas de la teoría de conjuntos son verdaderos y la hipótesis del continuo no lo es. Esto se llama indecidible. La hipótesis del continuo, un indecidible. Vayamos ahora sí al axioma de elección, que cómo se relaciona con Cantor. Cantor quería probar el principio del buen orden, o buena ordenación también se le conoce. Pero Cantor no pudo probarlo, es Zermelo quien sí lo va a realizar. Se va a apoyar del axioma de elección justamente para realizarlo. Esto en el año 1904. Este principio del buen orden se suele abreviar así. Lo que sucedió es que la comunidad matemática le objetó muchísimo a la prueba de Zermelo. Veamos cómo enuncia en esta prueba dicho axioma. Entonces, esta es la forma como lo enunció en esa primera demostración que dio. Dice, a cada subconjunto M' de un cierto conjunto M, se le puede asociar un elemento, digamos M1' del mismo M', y que puede ser llamado el elemento distinguido. Esta idea queda representada muy bien por la figura que viene en el cartel justo de esta charla, que básicamente, palabras cotidianas o comunes, es de que si tú tienes una colección, puedes tomar un elemento de cada elemento de esa colección y formar un nuevo conjunto con esos elementos que has tomado. Esto puede sonar trivial, pero no lo es para cuando tenemos conjuntos infinitos. Eso es lo que dice básicamente palabras que acabo de expresar de Zermelo. Como te decía, esta prueba tuvo muchas objeciones por la comunidad matemática. Entonces, años más tarde da una nueva versión del axioma de elección para una nueva prueba del principio de buena ordenación. Esta nueva prueba fue en 1908. ¿Y cómo enuncia el axioma de elección? Si un conjunto S lo partimos en una familia A de subconjuntos no vacíos, entonces existe al menos un subconjunto T de S que contiene un elemento en común con cada miembro de A. Actualmente se enuncia el axioma de elección con una función de elección, pero esta es la forma que dio Zermelo, la segunda forma que dio Zermelo al susodicho axioma de elección. Y es muy interesante porque este axioma resultó ser equivalente a más de 100 proposiciones matemáticas, implícito en muchísimas ramas. El rechazo hacia ese axioma cambia en 1918, gracias a quien se conoce como el abogado del axioma de elección, quien es Sierpiński, y con la reciente creación de la escuela polaca, quienes se adentraron en el estudio de dicho axioma. Luego, en 1938, Gödel demuestra que el axioma de elección es consistente con los axiomas de la teoría de conjuntos, si estos son consistentes. Y en 1963, otra vez Cohen demuestra que es independiente de ZF. Ahora, para finalizar esta charla, diré que Cantor no solo no pudo resolver la hipótesis del continuo, sino que se dio cuenta que su teoría encerraba ciertas paradojas. Podemos dividir a las paradojas en dos tipos: las paradojas propiamente de las teoría de conjuntos y las paradojas semánticas, que tienen que ver más con el lenguaje natural que propiamente con la teoría de conjuntos. Te mencionaré algunas de estas paradojas que surgieron y le pediré al equipo de Ciencias TV que deje un link a un video que hice donde desarrollo y profundizo en cada una de ellas. Ha sido un gusto, un placer estar aquí compartiendo en el coloquio. Con esto finalizo. Número 1, paradoja de Burali-Forti. Número 2, paradoja de Cantor. Número 3, paradoja de Russell. Y estas son paradojas de la teoría de conjuntos. También te voy a mencionar 3 paradojas semánticas
que son la paradoja del mentiroso, la paradoja de Berry y la paradoja de Richard. Y otras 3 paradojas muy peculiares que son las paradojas de Skolem, de Hausdorff y de Banach-Tarski. Si conoces alguna, haznos saber en los comentarios. Nos vemos en la próxima. Adiós.